Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hoy vamos a analizar este dispositivo de aquí. Se trata de otro adaptador de la marca CarLinkit, de la cual ya hemos analizado varios anteriormente. En esta ocasión se trata del modelo 2Air, que permite usar tanto Android Auto como CarPlay de manera inalámbrica. Bien, esta es la caja con el dispositivo. Como podéis ver, es el modelo 2Air de la marca CarLinkit. Como podéis ver en las especificaciones, para CarPlay requiere mínimo un iPhone 6 y versión de iOS 10. Para Android Auto no especifica hardware, tan solo requiere Android 11 o superior. El adaptador es muy pequeño. Como podéis ver, tiene dos conexiones USB, una tipo C, que es la que usaremos para conectar el adaptador al coche, y otra de tipo A, que es posible que sea para actualizar el firmware por cable, aunque no estoy seguro porque en las instrucciones solo se menciona la actualización a través de Wi-Fi. También podemos observar en los laterales, aquí, estas aperturas que van a ayudar a disipar el calor y a un funcionamiento más suave en condiciones de altas temperaturas. Como ya es habitual en estos adaptadores, tenemos también dos cables, uno con dos conexiones tipo C y otro con una conexión tipo C por un lado y USB por el otro. Las instrucciones vienen en varios idiomas, entre ellos el español, aunque es posible que necesitéis una lupa porque las letras son bastante pequeñas, ¿vale? Ahí tiene un detalle que me ha gustado mucho, esto de aquí, que creo que es una cinta de doble cara, que nos puede ir bien a la hora de fijar el dispositivo en alguna superficie del coche para que no se mueva y esté quieto y no vaya moviéndose por ahí. Bien, vamos a probar el dispositivo, tanto para iPhone como para Android. Empezaremos con iPhone, pero lo primero es conectar el adaptador al vehículo. Recordad que yo tengo una teca con puerto USB-C, que es el cable que estamos usando, USB-C por los extremos. Lo conectamos. Bien, ahora vamos al dispositivo. En este caso hemos empezado, como he dicho antes, con iPhone. Nos aseguramos tanto que el Wi-Fi como el Bluetooth esté activado. Vamos a los ajustes de Bluetooth y tenemos que esperar que aparezca el dispositivo que se llama AutoKit y un número. Aquí lo tenemos. Seleccionamos. Ya está conectado. Y a continuación, como podéis ver en la pantalla, nos dice que confirmemos para utilizar esta conexión como Apple CarPlay. Seleccionamos que sí. Ahora nos aparece la conexión. En el teléfono nos dice que confirmemos realmente que queremos usar CarPlay. Decimos que sí. Y aquí lo tenemos. La conexión es muy fluida. No se aprecia ningún retardo por el hecho de funcionar de manera inalámbrica. ¿De acuerdo? Y lo que os comentaba antes de la cinta adhesiva de doble cara, en este caso yo creo que si la ponemos aquí, se puede pegar en el techo de aquí, esa parte de aquí, quedaría así, ¿vale? Y prácticamente no se ve. Bueno, ahora vamos a simular que salimos del coche y entramos para ver si realmente el CarPlay se conecta de manera inalámbrica sin tener que hacer nada. Bien, la ventaja de la conexión inalámbrica es que no tienes que preocuparte de sacar el teléfono del bolsillo, buscar el cable y conectarlo, ¿vale? Ahora vamos a hacer la prueba. Me guardo el teléfono en el bolsillo. Vamos a entrar en el coche. Pulsamos en el botón de contacto.
Y aquí lo tenemos. Sin hacer nada se ha conectado automáticamente. Bien, vamos a probarlo ahora con Android. Nos aseguramos que tenemos activado tanto Wi-Fi como Bluetooth. En este caso no está activado. Lo activamos. ¿De acuerdo? Bueno, automáticamente en este caso nos muestra que hay una conexión disponible que se llama AutoKit. Ups, seleccionamos. Bien, pues aquí lo tenemos también. Va igual de fluido. ¿De acuerdo? Pues bien, este dispositivo pues, puede ser una buena solución para aquellos vehículos que o bien no tienen CarPlay o Android Auto inalámbricos, o bien sí disponen de ellos pero tienen problemas y no funcionan bien. O incluso coches que deberían tenerlo, pero por problemas de suministro con componentes no disponen de este sistema de conexión sin cables. Pues bien, como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción con un código de descuento y espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Adiós.